Hola, ¿cómo están? Soy Daniela Galarza, la profe de Ciudadanía 1, de primero A y B. En este caso, realicé un cuadro para poder explicar el nuevo trabajo práctico que deben hacer, que es Estado y Nación, ¿sí? Primeramente, vamos a ver qué es el Estado. Ahí está la definición que dice que es una institución de dominación política en una sociedad territorialmente delimitada, ¿sí? Cuando hablamos de un Estado, hablamos de diferentes elementos que contienen un Estado, ¿sí? Por ejemplo, el primer elemento que tenemos es el gobierno, es decir, debemos tener una forma de gobernarnos, es decir, de establecer leyes. En nuestro caso, por ejemplo, de Argentina, nosotros tenemos un gobierno democrático, es decir, un gobierno mediante el cual nosotros elegimos nuestros representantes, quienes nos van a representar mediante las elecciones, ¿sí? Después debe tener leyes, es decir, leyes que estructuren cómo el gobierno nos va a gobernar a nosotros, ¿sí? Es decir, un conjunto de leyes que establezcan qué se puede hacer, qué no se puede hacer y cómo se debe hacer. De las leyes, la más importante que tenemos en Argentina, por ejemplo, es la Constitución Nacional. Además, otro elemento es el territorio. El territorio es dentro de qué espacio geográfico vamos a ubicarnos los integrantes de un Estado, ¿sí? En nuestro caso tenemos límites territoriales definidos que dicen qué es el Estado argentino y qué no es el Estado argentino. Y por último, el último elemento es población o sociedad. Puede llamarse de las dos maneras y tiene que ver con lo que llamamos como el pueblo, ¿sí? Es decir, todos los integrantes, todas las personas que vivimos dentro de un territorio determinado. Y aquí tenemos algunos ejemplos: Chile, Canadá, China, el mismo Argentina, ¿sí? Que podemos entender ahí algunos ejemplos, ¿sí? Bien, y por otro lado tenemos el concepto de nación. La nación es una comunidad de personas que comparten un mismo origen, historia y rasgos culturales. ¿Qué quiere decir esto? Es un grupo de personas que comparten una cultura, ¿sí? Por eso acá se los especifiqué. Una cultura, es decir, que comparten tradiciones, idioma, costumbres, historias, creencias. Por ejemplo, una tradición tiene que ver con la payada en Argentina, por ejemplo. Un idioma, en nuestro caso, es el español. Las costumbres, podemos entender, por ejemplo, el tomar mate, la historia, toda la que es la historia del virreinato del Río de la Plata, por ejemplo. Y las creencias puede ser, por ejemplo, el gauchito Gil, ¿sí? Que es parte de nuestra creencia popular argentina. Bien, pero acá tenemos que entender la diferencia entre Estado y nación. Nosotros tenemos, en el caso del Estado, por ejemplo, el Estado argentino, también está compuesto por una nación. ¿Por qué? Porque todos aquellos que formamos parte del Estado argentino compartimos creencias, orígenes, rasgos, sí. Ahora, ¿qué sucede? En algunos estados puede ser que haya sectores, por ejemplo, la nación catalana. En España, ustedes saben que España es un país muy grande en el cual contiene diferentes regiones. Una de las regiones se llama Cataluña. Esta región tiene su propio idioma, tiene sus propias costumbres, tiene su propia historia y sus propias creencias. Por eso se habla de nación catalana. Es decir, comparte el territorio con un estado, pero tiene una nación diferente, porque tiene una cultura diferente. Esta nación catalana, así como la nación vasca, por ejemplo, ambas ubicadas en el país España o en el Estado español, han muchas veces manifestado la necesidad de independizarse, es decir, convertirse en un Estado. Esto por ahora no se ha llevado a cabo, pero sí es un pedido que ellos manifiestan. Bien, y después tenemos otro caso que es el caso de la nación gitana. Esta es una nación que se encuentra ubicada en todo el mundo, es decir, nosotros podemos encontrar gitanos en todos los estados del mundo, ¿sí? Porque son una nación que no tiene un territorio definido, ¿sí? Como por ejemplo Argentina, que tiene un territorio definido. La nación gitana no tiene un territorio definido y viven por múltiples lugares, ¿sí?
Bueno, espero que se haya entendido. Cualquier duda, saben que pueden escribir un mail o que pueden comunicarse con Noelia para que